Dios les bendiga, queridos hermanos, este día maravilloso que el Señor nos permite reflexionar en la palabra de Dios, hermano. Este día traemos una palabra maravillosa para aquellos jóvenes que quieren descubrir qué es lo que el Señor les está hablando a su corazón. En un tiempo, querido hermano, en el que los encontramos que rodeado de las redes sociales, rodeado de tanta información que hay a nuestro alrededor, pero hay una cierta incertidumbre en nuestros jóvenes, en lo que es el futuro, querido hermano. Muchos de ellos se sienten, hermano, se sienten confundidos, se sienten quizás que las situaciones que están en el medio no les está trayendo la respuesta que ellos están buscando ahora mismo. Traemos una palabra, hermanos, que se llama identidad en Cristo. Amén. El versículo bíblico, hermanos, está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Mire lo que dice este versículo, hermano, que a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Tu identidad, querido joven, tu identidad, dice la palabra de Dios, hermano, de que si ya le has entregado tu vida a Jesús, si estás a punto de dar ese paso, joven, de conocer a Jesucristo, de avanzar quizás en todo lo que te rodea, en todos tus planes, en todos tus proyectos, solo tienes que poner esos planes en los brazos del Señor, porque el Señor tiene planes maravillosos para cada joven, para cada hijo. Mire que este versículo dice que todos los que le han recibido en su corazón. Y sé que cuando pasamos, hermano, esas etapas de juventud, muchos de nosotros, hermanos, pasamos esas temporadas que nos aterra, quizás nos aterra el futuro, nos aterra qué vamos a estudiar, si estamos en la etapa de los estudios. Nos preocupa qué es lo que vamos a emprender cuando dejemos esa etapa de la juventud. Y muchas veces, querido hermano, querido amigo, todo lo que nos rodea en el mundo secular y todo esas falsas esperanzas, hermano, que muchas veces vemos en las redes sociales, pues terminan a veces influyendo también en la vida de los jóvenes. Y muchas veces viene esa preocupación al alma. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que quizás en el futuro voy a emprender? Porque en el tiempo de la juventud, hermanos, es a donde más se depende más, hermano, de cometer quizás errores, de cometer equivocaciones, y muchas veces por falta de sabiduría, hermano. Pero ahora mismo tenemos una identidad, y esa identidad es en Cristo, hermano. Todo aquel que le ha recibido en su corazón, dice que automáticamente es hijo, y hijo, hermano, de una promesa del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces, hermano, quizás hay una palabra, hermano, quizás sientes tú que quizás fuiste un error, hermano. Muchas veces quizás la situación también viene y te dice de que simplemente naciste porque quizás alguien se equivocó, hermano. O quizás muchas veces, hermano, creemos, hermano, de que cumplimos nomás un rol como persona quizás aquí, pero no es así, querido hermano. Si la palabra de Dios dice, hermano, que hemos sido hechos
hijos. ¿Y eso qué significa, hermano? De que si usted está en los planes, en los caminos del Señor, Él va a perfeccionar ese camino. Él va a perfeccionar esos sueños que usted tiene, hermano. Él va a poner los medios, hermano. ¿Para qué? Para que pueda encontrar aquellos pequeños proyectos o aquellos pequeños sueños, quizás, hermano, se van cultivando. ¿A dónde, hermano? Allí en los planes del Señor, hermano. Mire que la palabra de Dios dice, hermano, que el joven Samuel dice que creció en el templo. Mire qué maravilloso. Pero según él iba creciendo, también iba creciendo en sabiduría. Hasta que llegó un momento que el Señor le habló y le mostró cuál era el llamado que el joven Samuel tenía, hermano. Mire qué maravilloso estos llamados, hermano. Y así también como estos llamados que estos hombres tuvieron con cada joven, el Señor también tiene un llamado especial. Nada se le ha escapado al Señor, hermano. Nada es casualidad también, hermano. Muchas veces, hermano, como le explico, las mismas corrientes en las cuales ahora mismo vivimos con las redes sociales, hermano, nos venden una falsa, quizás creencia, hermano, una falsa ilusión, hermano. Pero el Señor sí tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. También dice la palabra de Dios, hermano, que el joven David, hermano, un joven, hermano, un niño de 17 años, hermano, dice que apacentaba, hermano, las ovejas de su padre Isaí. Pero mire qué maravilloso, dice que el joven, hermano, guardó su corazón, hermano, hasta que un día, hermano, el Señor levantó al profeta Samuel, hermano, para que fuera a ungir al joven David, para que pronto fuera rey sobre Israel, hermano. Recuerde, todos los que le han creído al Señor, hermano, son hechos hijos de Dios, hermano. No hay errores, hermano, no hay circunstancias, tampoco hay equivocaciones, hermano. Porque el Señor es perfecto con cada uno de sus hijos. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 5, hermano. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, hermano. Antes de la fundación, hermano, del mundo, Él nos escogió primero a cada uno de nosotros, hermano. Por eso que el salmista David decía, hermano, que desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía y nos llamó por su nombre. Así es, querido joven, querido jovencita, el Señor te conoció desde que eras un embrión en el vientre de tu madre. Y el Señor ya tenía un plan para tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. No fue un accidente, hermano. No fuiste creado por casualidad, sino que fuiste creado con un propósito del Señor para tu vida. Muchas veces yo sé que los jóvenes tienden, hermano, quizás a decir o a creerse, hermano, de que hay cosas que no se pueden, pero sí se pueden. Recuerde lo que dice Filipenses 4:3, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted, querido joven, sienta ansiedad quizás en la vida quizás por un examen, hermano, quizás por una respuesta, hermano, quizás por un diagnóstico, hermano, o por diferentes situaciones, hermano, que acontecen alrededor de la vida de los jóvenes. No olvide este versículo. Todo se puede, hermano. Todo se puede porque nuestro Dios nos fortalece, hermano. Y Él es el que prepara el camino de los hombres, hermano. Yo recuerdo cuando yo era joven, hermano, tenía ciertos temores, hermano, como todo joven. Miraba las cosas difíciles, hermano. Quizás por el hogar donde yo había nacido, hermano, pues mi familia, pues había muchas necesidades, hermano, pero
con unos padres maravillosos, hermano. Y nos enseñaron que lo más profundo era amar a Dios sobre todas las cosas. Quizás faltaban muchas cosas a nuestro alrededor, hermano. Y yo me acuerdo que por ahí en los años de los años 2000, 95, por ahí así, hermano, yo tenía temores como todos jóvenes, hermano. Y me preguntaba cómo iban a ser los últimos tiempos, porque el panorama de ese momento no era muy alentador, hermano. Pero mire cómo es el Señor, hermano, cuando le depositamos a Él, hermano, todos nuestros proyectos, hermano. El Señor moldea todo lo que está a nuestro alrededor para nuestro bien, hermano. Y eso no significa, hermano, que yo no he cometido errores. Los he cometido, hermano, como todo joven. Aquellas fuerzas, hermano, que aparecen en los jóvenes, que muchas veces creemos, hermano, que lo conocemos todo, hasta que la vida nos enseña, hermano, que hay ciertas cosas que hay que esperar el tiempo adecuado del Señor. Pero todo aquel que ha conocido al Señor, hermano, jamás será avergonzado, hermano. Porque todos aquellos temores que yo sentía cuando eran jóvenes, hermano, ahora que ya soy un hombre de años, hermano, he conocido que todo aquello el Señor lo transformó para bien, hermano. Pero ¿cuándo comenzó eso, hermano? Cuando empecé a caminar, hermano. Cuando empecé a confiar en el Señor, hermano. Y no le digo que no hubieron temores, sí lo hubieron, hermano. Hubieron temores. Hubieron cosas, hermano, a mi alrededor, hermano, que me hicieron tener miedo como cualquier otro joven, hermano. Pero si usted me pregunta el día de hoy, hermano, le puedo decir con certeza, querido hermano, de que Dios no se equivoca. No hay errores, hermano. En el camino del Señor no hay errores. Así de que solo confía, querido hermano. Dios tiene un propósito para tu vida. Todos aquellos los que le han recibido al Señor han sido hechos hijos de Dios. Usted solo confíe, hermano, y espere. No se precipite, hermano. No tome decisiones, hermano, a la carrera, hermano. No tome decisiones, hermano, que hay que pensarlas bien, hermano. A veces, como le he comentado, cuando es joven, a veces los impulsos hablan, hermano. Deje que la experiencia le hable a su corazón. Dios siempre va a ocupar personas, hermano, para traerle a su vida esa respuesta que usted anda buscando. Que el Señor bendiga su vida, querido jovencito, querida jovencita. Bendiciones para su vida.